Bienvenidos una vez más a su canal Más allá de los eones. En la reseña de esta ocasión les hablaré de una obra filosófica que para muchos pensadores fue el inicio y el momento en que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche desarrolló un ideal encaminado en el pesimismo mediante el significado de la tragedia a través de la analogía que representaban los dioses griegos Apolo y Dionisio en relación con la expresión sensible de las artes como lo es la música y el teatro. Dicha obra lleva por nombre El nacimiento de la tragedia, publicada en 1872, como ya lo mencioné, por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, conocido por su idealismo y expresión en el nihilismo mediante analogías a la religión y al existencialismo. En este caso, abordaré su primera obra considerada como tal, pues esta fue realmente una tesis atacada por colegas del gremio y defendida por otros, incluyendo el músico Richard Wagner, con quien Nietzsche tenía una gran amistad, siendo que incluso el contenido está dedicado a la expresión de la tragedia griega mediante las composiciones de Wagner. El prólogo de este trabajo de igual forma está dedicado a Wagner, recalcando la siguiente idea: que sirva de enseñanza a estas personas, se dice en la obra. Seria es mi convencimiento de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida. En este sentido, se manifiesta el hombre a quien, como un sublime precursor de la lucha en este camino, quiero dedicar este escrito. De forma general, esta obra filosófica mantiene un ritmo apegado a la filología, que de alguna manera es notoria la idea de Nietzsche sobre esta rama y su intento de despegarse de dichos estudios, pero que sin duda fueron parte de la base de dicho libro. El objetivo por parte de Nietzsche es abordar un estudio filológico y estético sobre la tragedia griega en relación con las artes, exaltando mayormente la música y la obra de Wagner. Para ello, como ya lo mencioné anteriormente, Nietzsche se apoya en la analogía de lo que representan los dioses Apolo y Dionisio. Apolo representa la racionalidad, la lógica, la juventud, la perfección y lo aparente. Con Dionisio se representa lo pasional, la vida, la embriaguez, voluntad de poder y expresión de la vida en cuanto a los instintos. En primera instancia menciona la dualidad entre ambos, refiriendo que del mismo modo que la reproducción de la vida depende de la dualidad de los sexos coexistentes en medio de una lucha perpetua solo interrumpida ocasionalmente por treguas de reconciliación. Es claro que entre ambos conceptos e ideas de los dioses griegos se mantiene un equilibrio, pero también una diferencia, y es aquí donde se resaltan dos puntos meramente importantes que son la ilusión y la apariencia, pues el sueño y lo onírico marcan una especie de arquetipo que se puede ligar con los dioses griegos. Nietzsche remarca la idea del filósofo Schopenhauer en el sentido de que se considere que el signo distintivo de la aptitud filosófica radica en la capacidad de presenciar en ocasiones los hombres y las cosas como si fueran meras fantasmagorías o imágenes oníricas. La estética de la cultura griega para Nietzsche, como mera característica de apreciar la tragedia en apariencias y sueños sustentables, en la dualidad de la vida, aceptación y negación de la vida. ¿Quién mejor para representar este elemento y la tragedia que el propio artista? Pues incluso menciona que el hombre deja de ser artista, pues él mismo se convierte en obra de arte. Existe un punto donde el artista cae en la embriaguez e intenta interpretar los sueños dando pie a elementos dionisíacos. Para Nietzsche, este punto es relevante siempre sustentando en las fiestas griegas, donde da pie a la representación de estas como un rasgo sentimental de la naturaleza. Otro punto relevante en la obra es cuando cita la obra Fausto, específicamente las palabras de Mefistófeles, refiriendo que lo mejor de todo no está en absoluto a tu alcance a saber, no haber nacido, no ser nada, ser nada, y en su defecto lo mejor para ti es morir pronto.
El contexto de esto mantiene la línea de lo trágico con la idea de lo que aceptar la vida a través de la embriaguez, pues solo queda morir como hecho final, afirmando una existencia exuberante, más aún triunfante según Nietzsche, en la cual todo lo existente, sea bueno o malo, queda divinizado. En este aspecto, la cuestión a realizar es ¿dónde queda la voluntad? Para ello, explica lo siguiente. Aquí ha de decirse que esa armonía es más esta unidad de hombre y naturaleza, contemplada con tanta nostalgia por los hombres modernos. Esta unidad, para la cual Schiller acuñó el término técnico de ingenuo, no es en absoluto un estado tan simple, tan evidente de suyo y, por así decirlo, tan inevitable que tuviéramos que darnos de bruces con él en las puertas de toda cultura a modo de un paraíso de la humanidad. Posterior a esto, Nietzsche nos introduce en los conceptos de ilusión y naturaleza que el único fin al que se puede aferrar dentro de la estética de la tragedia es al fin que queda oculto tras una imagen ilusoria, y mientras tendemos nuestras manos para aferrarnos a esta ilusión, la naturaleza consigue su propósito a través de ella. Es por ello que la belleza en la tragedia es una ilusión, una voluntad helénica que combate su talento artístico para sufrir y para la sabiduría del sufrimiento. En esta parte lo importante a esclarecer son los conceptos de lo onírico, únicamente como explicación de lo aparente y de la distinción entre sueño y realidad, cayendo el concepto al que Nietzsche intenta llegar, el cual es la contemplación bajo el conocimiento de uno mismo. En rasgos generales, en términos estéticos y artísticos, Nietzsche se adentra en la siguiente cuestión. ¿Podría aquí ofrecer la estética moderna algo más que la simple interpretación de que el artista objetivo se contrapone al primer artista subjetivo, pues poco servicio nos presta? A decir verdad, según Nietzsche, esta tesis, pues no conocemos al artista subjetivo más que como un artista malo. Posteriormente, nuestro filósofo repetiría los conceptos de contemplación ligados al arte, a lo estético y a lo trágico. La idea central, y con lo cual concluye la quinta parte, es: solo como fenómeno estético pueden justificarse eternamente la existencia y el mundo, para después referir, por ello, todo nuestro conocimiento artístico es, en última instancia, algo absolutamente ilusorio. Aquí incluso es donde afirma el acto de contemplación, cuando asegura que solo como fenómeno estético pueden justificarse eternamente la existencia y el mundo. Por ello, todo nuestro conocimiento artístico es, en última instancia, algo absolutamente ilusorio. Ya en el capítulo 6 de la obra, alude a la música y su interpretación, mencionando que a primera vista la canción popular se nos aparece como espejo musical del mundo, una melodía originaria que busca para sí misma una aparición onérica paralela y la expresa en la creación poética. Hasta esta parte vemos que Nietzsche menciona la complejidad entre la contemplación artística en la apariencia del arte, y en este caso específicamente de la música, aunque a partir de aquí insiste en realizar un estudio filológico, mencionando que este estudio nos lleva a distinguir dos líneas principales en la historia lingüística del pueblo griego, dependiendo de si el lenguaje ha limitado el mundo de las apariencias y de las imágenes o el mundo de la música. Nietzsche, tras este argumento, intenta explicarlo bajo los conceptos de lo apolíneo y lo dionisiaco. Explica la música como voluntad y la apariencia, concluyendo únicamente que toda la discusión afirma que la lírica depende del espíritu de la música en la misma medida en que la música como tal, dada su absoluta soberanía, no necesita ni la imagen ni del concepto, tan solo los tolera como posible acompañamiento. En cuanto al espectador de este arte, menciona que es ideal quien se deja afectar por el mundo escénico no estético, sino físico, y empíricamente adentrándose un poco con los conceptos apolíneos. La ilusión en esta parte para Nietzsche sigue concentrándose únicamente en la contemplación de la estética, mencionando que es una verdad que debe ser contemplada, pues el hombre únicamente ve por doquier cuán espantoso o absurdo es el ser.
pues comprende el simbolismo. Esto nos lleva al siguiente paso, el cual es entender y comprender las metáforas de las obras y de la tragedia griega, pues a grandes rasgos es un conocimiento que se posibilita para comprender esta tragedia como un coro dionisiaco que se descarga repetidamente en un mundo apolíneo de imágenes. Con este argumento, el siguiente que se nos presenta en la obra es el de la individuación, pero para ello, Nietzsche explica primeramente la interpretación griega del mundo divino y humano, pues tomados individualmente, tienen sus derechos confrontados el uno con el otro, están condenados a sufrir por el hecho de su individuación, para lo cual posteriormente afirma que la consideración de la individuación como la razón originaria del mal, haciendo alusión una vez más a lo dionisiaco. Uno de los argumentos más sólidos que encontramos en la obra y que se adjuntan todas estas ideas menciona lo siguiente. La filosofía de la naturaleza salvaje y desnuda contempla a rostro descubierto los mitos del mundo homérico que pasan danzando ante ella, para posterior terminar el argumento con la verdad dionisiaca arroja todo el dominio del mito como expresión simbólica de sus conocimientos, comunicándolos bien con el culto público de la tragedia, bien en los ritos secretos de los misterios dramáticos, más siempre bajo el velo antiguo del mito. Para lograr la contemplación de esta verdad dionisiaca, Nietzsche nos menciona que también los héroes no disponen más que de pasiones simuladas como de mascarada y no profieren más que discursos simulados y enmascarados. Por lo tanto, vendrían a ser una verdad dionisiaca que se deja llevar por instintos y de ilusión sin la necesidad de llegar a la verdad. Hasta la parte 12ª de la obra es donde se nos presenta la función del actor frente a las apariencias. Mencionan que el actor sigue siendo siempre en lo más hondo de su ser un rapsoda, sobre todos sus actos, cierne la consagración del sueño interior, de modo que nunca por completo se convierte en actor, dando a entender así con este argumento la necesidad de disfrutar de lo aparente y lo simulado. Aunque si bien nos regresamos al concepto de lo apolíneo, en busca de la razón de la tragedia, nos encontramos con una cita cartesiana donde Nietzsche asevera que de manera similar a cómo Descartes solo pudo demostrar la realidad del mundo empírico, apelando a la veracidad divina y a su incapacidad para mentir con cierta frecuencia, una divinidad debía, por así decirlo, garantizar al público el desarrollo de la tragedia y disipar toda duda posible en torno a la realidad del mundo. Lo que nos lleva a reforzar el argumento del poder de la ilusión para entender la mitología y su tragedia. Una vez más, el vencimiento de lo dionisiaco contra lo apolíneo. Aunque bien, ya entrado el capítulo 15, Nietzsche nos menciona que al igual que el artista, el hombre teórico tampoco cesa nunca de disfrutar de la realidad tal como es, asumiendo con esto la razón frente a las apariencias. Uno de los argumentos más fuertes de la obra lo encontramos cuando Nietzsche asevera que cuando se habla de ciencia, y cuando él aquí, para horror suyo, observa cómo la lógica se enrolla sobre sí misma en estos límites y terminan mordiendo su propia cola, irrumpe una nueva forma de conocimiento, el cual es el conocimiento trágico, el cual, para ser soportado, precisa del arte como protección y fármaco, dando con esto más peso a la idea de lo dionisiaco en dicho argumento. Aunque ya entrado al capítulo 16, de nueva cuenta vuelve a reafirmar la mención de las apariencias citando a Schopenhauer, mencionando que lo metafísico respecto a todo lo que es físico en el mundo, la cosa en sí, respecto a todas las apariencias, como una copia directa de la voluntad, hablando de la interpretación de la música como arte e interpretación de la naturaleza. Es aquí cuando Nietzsche se adentra en las obras de Wagner, en cierta manera en la forma filosófica de ver la música. Menciona una cuestión radical en este sentido cuando pregunta ¿cuál es la relación de la música con la imagen y el concepto? Para responderla nos adentramos a tenerla en cuenta dentro de un concepto universal o como una interpretación del alma íntima del fenómeno sin cuerpo, citando meramente Schopenhauer en su obra El mundo como voluntad y representación,
concluyendo únicamente lo siguiente: deduzco la capacidad de la música de dar nacimiento al mito, esto es, al más importante de todos los símbolos y más concretamente al mito trágico, al mito que expresa mediante símbolos el conocimiento dionisiaco, para más adelante mencionar que, solo partiendo del espíritu de la música cabe comprender que de la destrucción del individuo puede surgir la alegría, siendo esto un complemento entre lo apolíneo y lo dionisiaco, encontrando el sentido de lo aparente en lo trágico. Aunque bien, afirma de una manera evidente la contraparte una vez más de lo dionisiaco a lo apolíneo, refiriendo que el arte dionisiaco quiere persuadirnos del sempiterno placer ligado a la existencia, mas no debemos buscar este placer en las apariencias sino detrás de ellas. Esto lo podemos encontrar a inicios del capítulo 17, ligando una vez más incluso la idea de lo dionisiaco en la música. Encontraremos que en la música verdaderamente dionisiaca nos topamos con este espejo universal de la voluntad del mundo. Es hasta el capítulo 21 cuando se refuerzan estos argumentos, pues Nietzsche argumenta lo siguiente: la música es la auténtica idea del mundo, una sombra aislada proyectada de esta, para después referir, pero es la música la que se expresa desde las profundidades de este corazón, y aunque innumerables apariencias parecidas pasasen por delante de la misma música, nunca agotarían su esencia, solo llegarían a ser meras copias externas. Aunque en la obra no encontraremos como tal el argumento que mencionaré a continuación, parecería bastante notorio la forma universal en que Nietzsche categoriza las intenciones humanas desde el punto de vista del arte trágico, basándose en dos arquetipos, lo cual podría incluso suponer una idea platónica, y en este aspecto menciona lo apolíneo y lo dionisiaco, y la música es uno de los mejores prospectos para adentrarse e inspirarse como interpretaciones de las ideas griegas, y es por ello que recurre a las composiciones de Wagner. En el capítulo 22 se refuerza de alguna manera este argumento cuando menciona que desde Aristóteles nunca se ha ofrecido una explicación del efecto trágico de la que se pudiera deducir alguna relación con estados artísticos o una actividad estética de los espectadores. Y esto es porque un arquetipo quizá no tiene manera lógica de interpretarse, siendo esto un juego estético que incluso lo menciona en el mismo capítulo 22. Esta reseña la terminaré con una de las ideas principales que yo considero de la obra, en donde refuerza las ideas del simulacro e interpretación estética de la siguiente manera. Así es, en efecto, cómo él podrá calibrar su capacidad de la comprensión del mito, esa imagen sintética del mundo, que en cuanto a abreviatura de la apariencia no puede prescindir del milagro. Para más adelante mencionar, las imágenes del mito han de ser como los vigilantes demoníacos inadvertidos, aunque omnipresentes, bajo cuya tutela crece el alma joven y cuyo signo el hombre interpreta su vida y sus luchas, y ni siquiera el Estado reconoce las leyes escritas más poderosas que las que se derivan del fundamento mítico, el garante de su vínculo con la religión y de su ulterior desarrollo a partir de imágenes míticas. Para esto cabe declarar, como interpretación de esta reseña y de su servidor en el canal Más allá de los eones, que Nietzsche da a entender este arquetipo trágico que los trágicos utilizan para entender la estética del mundo y que hoy en día son las bases del arte. Para lo cual concluye esta reseña con la siguiente idea. Y aquí nuestro presente, entendido como resultado de este socratismo orientado a la destrucción del mito, y es que ahora el hombre sin mito, eternamente hambriento, se encuentra ahí, entre todos los pasados, y se afana en cavar y roer en busca de raíces, aunque para ello tenga que cavar también en las antigüedades más remotas. Esta fue una reseña de la obra filosófica del filósofo Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia.